Bueno, gracias antes que nada por la invitación, welcome, por darme esta oportunidad de estar en esta clase. Para mí es un placer enorme. La verdad, o sea que este tema, como habías bien dicho antes, es un tema que está en la agenda, o sea, pero que hace muy poquitos meses explotó de una manera que parece que si no estás sabiendo algo de esto o estás mirando este tema, te estás perdiendo de algo. Y lo cierto es que, eh, por un lado, sí es muy revolucionaria esta tecnología y por supuesto ahora vamos a meternos en el detalle, pero lo bueno de todo es que todos estamos más o menos al mismo inicio, o sea, al momento y en la meta de partida como para poder aprender. Así que la buena noticia es que es una tecnología que, por supuesto, va a modificar y va a influenciar mucho en nuestro mundo del trabajo, pero por otro lado también es que todos y todas estamos más o menos en las mismas condiciones como para arrancar. Pero como para pensar, tenía un video como para que podamos ver. Hola, buen día. ¿Cómo están? Hermosa mañana, ¿verdad? Ahora vamos a charlar sobre inteligencia artificial aplicada a la gestión de las... Hola, buen día. Mira, ¿Cómo están? Hermosa mañana, ¿verdad? Ahora vamos a charlar sobre inteligencia artificial aplicada a la gestión de las personas. Aprovechemos para pensar ideas y mirar nuestro presente y futuro con respecto a esta tecnología. Espero que lo disfruten. Gracias Academia Wellcome por la invitación. Los dejo continuar con Mariano Batistotti. bueno, gracias. No, solamente era una introducción porque la verdad que me parece que este tema de saber que estamos a un límite de contar con la tecnología como para realmente hacer muchas de las actividades y muchas de las cosas que nosotros tenemos hoy en la agenda de recursos humanos y poder delegarla y en algún punto llegar a esta cuestión de una realidad donde un avatar, o sea, puede hablar un texto que nosotros le planteamos. Y esto sucedió en unos meses, ¿no? O sea, esto realmente, esta revolución de que esto esté accesible y esté disponible para nosotros, sucedió en muy poquito tiempo. Y esto data de, o sea, una revolución que está pasando para mí dentro de lo que es el mundo de la tecnología en general, ¿no? O sea, no solamente hablamos de inteligencia artificial, sino que tenemos grandes avances en lo que es la impresión 3D, y eso revoluciona el mundo de la producción, grandes avances en lo que tiene que ver con la realidad virtual, o sea, y la realidad aumentada, y esto revoluciona el tema de educación, el tema de formación en los lugares de trabajo, la capacidad, o sea, de estar en cualquier lugar del mundo casi de manera presencial. Revoluciona la medicina a través de todo lo que tiene que ver con la nanotecnología, y esto lo podemos ver a través de soluciones como las que plantea Elon Musk en Neuralink, o sea, donde la tecnología se inserta dentro del cuerpo humano de una manera de poder modificar las capacidades de una persona. Y después, por otro lado, la robótica. La robótica para mí está en un paso donde nosotros hoy ya vemos que, o sea, esta realidad de tener un robot, no solamente en la línea de producción, porque esto ya lo veíamos, no sé, con las grandes empresas automotrices, con Toyota y ese tipo de fábricas ya en los 70, sino que estamos a este nivel de robótica donde los robots pueden hacer acciones casi iguales a las cuales los harían los seres humanos, pero en algún punto nos pueden superar incluso en las capacidades, porque, o sea, obviamente un robot no tiene las limitaciones que puede llegar a tener el ser humano respecto de, por ejemplo, soportar el calor, grandes pesos, o sea, trabajar en altura, trabajar en lugares sin oxígeno. Entonces estamos hablando de que los robots en algún punto llegaron a una capacidad donde pueden imitar a los seres humanos y si bien, o sea, hoy se los ve, o sea, dentro de lo que es la capacidad de poder insertarse en el lugar de trabajo, en una línea de producción, también los tenemos que ver, o sea, como capaces, o sea, de estar en breve, o sea, dentro de lo que puede llegar a ser el uso particular y domiciliario. Entonces estamos hablando de que cuando pensamos, o sea, cómo evolucionaron los robots en los últimos años, hablamos de brazos robóticos, o sea, o de partes de robots que se usaban en la línea de producción hace 30, 40 años, y hoy ya estamos hablando de robots que se pueden mimetizar con los seres humanos, o sea, y pueden estar haciendo acciones casi o mejor que los seres humanos. Y eso es un poco una cuestión para tener en cuenta, porque en algún punto el ser humano tiene una capacidad limitada para ir mejorando su capacidad física
y probablemente pasen muchos años hasta que el ser humano pueda ser mejor para correr o mejor para poder nadar más tiempo abajo del agua. Pero lo cierto es que los robots, o sea, en este tiempo ya igualaron en un punto las capacidades, o sea, nos mejoraron en algún punto y para adelante, o sea, queda todavía una perspectiva gigante. Y lo mismo pasa con inteligencia artificial, ¿no? O sea, estamos hablando de un momento de inteligencia artificial, en cierta manera nos emula en cuanto a la capacidad de pensamiento y la capacidad de producir conocimiento, pero estamos hablando que en 10 años, o sea, en los últimos, por lo menos, desarrollos de inteligencia artificial, logró un gran salto como para poder igualarnos o alcanzar casi, o sea, la manera en que el ser humano piensa, pero cuando veamos para adelante, tanto la robótica o como la inteligencia artificial, hablamos de una cuestión exponencial, o sea, porque en este punto, donde nosotros casi, o sea, que estamos viendo que la robótica o la inteligencia artificial casi alcanzan capacidades del ser humano, estamos hablando de una situación, o sea, de alcanzarnos como seres. Ahora, para adelante, nosotros nuestra capacidad de desarrollar tanto el pensamiento como lo físico tiene una limitación, pero no lo tiene la inteligencia artificial ni los robots. Si los robots hacen esto hoy, imaginemos un robot dentro de 30 o 40 años, o imaginemos la inteligencia artificial que va a ser dentro de 30 o 40 años. O sea, las capacidades nuestras van a ser las mismas, probablemente las de la inteligencia artificial o los robots se van a multiplicar por varios miles. Entonces, cuando nosotros pensamos esta idea, para mí lo más positivo de todo esto es saber que nosotros, a partir de esta tecnología, nos convertimos en seres exponenciales. ¿Esto qué significa? El ser humano tiene la posibilidad de ampliar sus capacidades a un límite que antes no tenía, que tenía y ahora rompe ese límite, o sea, y puede, por supuesto, multiplicarse por varias X en la posibilidad de ampliar sus capacidades para crear, para gestionar, para imaginar, para poder, o sea, manejar cuestiones, o sea, desde el punto de vista de lo físico. Entonces, esto es una buena noticia, me parece, más que, o sea, el tono negativo que generalmente tiene cualquier cuestión tecnológica que cuando se implementa parece, o sea, que nos va a venir a un punto a molestar en la vida y en realidad, o sea, estamos hablando de tecnologías que probablemente nos vengan a ayudar y mucho. Entonces, hay una evolución, por supuesto, de la inteligencia artificial, no es algo nuevo, esto ya probablemente no escucharon, o sea, es una idea que surge en el siglo pasado y fue evolucionando en el tiempo. Entonces, lo más notable es, o sea, que quizás, o sea, durante mucho tiempo parece como que estuvo el término bastante estancado, o sea, y en los últimos años, y sobre todo en el último año, explotó en cuanto a la capacidad que logró. O sea, la inteligencia artificial es el concepto general. Dentro de la inteligencia artificial hay 2 o 3 conceptos que son importantes capaz de repasar. Uno es el concepto del machine learning, que es la capacidad que puede tener un algoritmo, un sistema de software de aprender de situaciones que ya vivió. Entonces, si nosotros de repente buscamos resolver una problemática y el algoritmo lo resuelve, bueno, probablemente después vaya a resolverlo con, o sea, ese aprendizaje realizado. Algoritmos como, por ejemplo, no sé, los de Netflix o los de Spotify, que nos pueden recomendar cosas en base a acciones pasadas, aprenden justamente basados en esta tecnología. Miren que yo es lo que miré antes en Netflix, se imaginan qué me pueden ofrecer de su catálogo y a partir de ahí, por supuesto, me van a hacer una recomendación. Y ese es un aprendizaje que hace el propio algoritmo en base a mi experiencia como usuario. Lo mismo podría llegar a ser si de repente, no sé, estoy haciendo entrenamientos en una plataforma de entrenamiento virtual. Bueno, me puede mirar, o sea, mis entrenamientos anteriores y hacerme recomendaciones en base a eso. Y eso es una capacidad que tiene el Machine Learning. El avance que se da dentro de Machine Learning está lo que se llama el Deep Learning, que es un concepto un poquito más complejo, que lo que hace es el tipo de aprendizaje que realiza el software, o sea, la inteligencia artificial, es de la misma manera en la cual, o sea, nosotros más o menos aprendemos cuando usamos el cerebro. O sea, nosotros hay conexiones neuronales que existen, o sea, en cada uno de los pensamientos, las decisiones, las actividades que hacemos, que se generan cada vez que nosotros hacemos una actividad. Y de repente, por ejemplo, si yo manejo por primera vez, en mi cerebro se generan determinadas conexiones neuronales que ya quedan para más adelante y si vuelvo a manejar, esa actividad de repetición refuerza esas conexiones
Y entonces hace que dentro de, no sé, un año, cuando yo ya manejo muchas veces, probablemente mi cerebro ya tiene armado más o menos, o sea, esa actividad en cuanto a la red neuronal, o sea, y casi que esa actividad la hago por repetición sin pensar, o sea, sin procesar nada de lo que está pasando, y eso es lo que nos pasa día a día cuando vamos a tomar el colectivo, cuando hacemos una receta de cocina, cuando de repente manejamos o hacemos un deporte, o sea, todo lo que aprendimos está ahí, o sea, y ya está aprendido porque la red neuronal tiene esas conexiones realizadas para poder hacer esa actividad. Lo mismo pasa con el software, o sea, trata de emular, o sea, esos aprendizajes y genera dentro de lo que es el concepto de cómo lo aprende como si fuera haciendo estas conexiones de una manera más fuerte en medida que hace una experiencia sobre esa misma situación. Y la evolución de esto dentro del Deep Learning, o sea, están los GPTs, o sea, que son estas soluciones, o sea, que están muy a mano, o sea, y son las que nosotros hoy en día estamos mirando muy fuertemente. ¿Por qué? Porque son las que dentro de lo que sería la capacidad que tiene, o sea, de aprender como en esta red neuronal artificial, justamente los grandes modelos de lenguaje que lo que hacen es traducir o a través de todo ese aprendizaje que hacen de gran cantidad de data, poder, o sea, generar cosas nuevas a partir de las experiencias o los conocimientos anteriores. Y eso de generar algo nuevo es lo que revolucionó y que le digo son estos últimos meses. ¿Por qué? Porque antes podías resolver problemas, podías hacer, pero generar cosas nuevas a partir de determinadas indicaciones fue lo que a un punto apareció como más revolucionario con los GPTs, o sea, que aparecieron a principios de este año. Entonces, esta IA generativa es como lo que rompe de un punto las reglas, o sea, rompe un poco el statu quo este que tenía la inteligencia artificial, que por años parece que no pasaba nada, se le dice que fue el invierno de la inteligencia artificial, le ponen nombres de todo tipo, pero lo cierto es que por años no había pasado nada y, o sea, se llega a algo muy, muy interesante que, o sea, es con una de las primeras versiones de ChatGPT. Que la primera versión de ChatGPT, si ustedes averiguan un poco y conocen, o sea, leen sobre esto, la primera oración lo único que intentaba era, en una oración, tratar de predecir cuál era la última palabra que podía haber en una oración. Entonces, como esto es un modelo matemático, lo que hacía era analizar en base a su experiencia anterior cuáles eran las palabras que combinaban mejor con esa frase y a partir, o sea, de una estadística tiraba la palabra, o sea, dándole el mayor porcentaje, o sea, que podía ser de manera estadística, que podía de repente coincidir con esa frase. De repente, si yo decía, bueno, el gato está, o sea, probablemente el gato va a estar, o sea, un 95% jugando y un 10% manejando un auto, ¿no? Entonces, cuando hace ese análisis de frases de todo lo que leyó en los libros, todo lo que leyó en la web, todo lo que leyó en la data que está subida dentro de lo que es el Big Data justamente del lenguaje de ChatGPT, va a analizar, o sea, cuál es la frase, justamente la palabra que mejor coincide de acuerdo a esa estadística con lo que yo decía. Entonces va a decir, bueno, si yo tengo la frase el gato está, probablemente me diga jugando. ¿Por qué? Porque internamente le da un 95% de probabilidades por sobre otras posibilidades que le dan otras opciones. ¿Cómo hizo para aprender esto? Bueno, justamente lo hace desmenuzando cada una de los textos, o sea, de los cuales aprendió. O sea, tiene unos textos donde nosotros vamos a ver que de repente está una frase y a cada una de las palabras le asigna un número. Ese número se llama token y ese token, o sea, es un código, o sea, que va a combinar con otros tokens que son todas las palabras dentro de una oración, o sea, y eso multiplicado, imagínense, por los millones y millones de libros y textos y cosas que leyó. Entonces, va a tener una relación de dónde estaban ubicadas estas palabras históricamente, o sea, en otros textos, y a partir de ahí, no solamente ya lo que hace es poder predecir la última palabra de una oración, que es uno de los primeros GPTs, sino los GPTs que vinieron, lo que hacían es poder construir nuevas oraciones en base a pedidos que nosotros le podíamos hacer. ¿Por qué? Porque ya tenía históricamente la información, o sea, de cómo esas oraciones están construidas y puede construir nuevas oraciones justamente combinando
esos códigos, esos tokens nuevamente, ¿no? Entonces, cuando miramos esta imagen que yo les comparto acá, así como desminuza, ¿no?, la imagen o sea, una oración y la divide en códigos, o sea, y esos códigos después son usados para construir nuevas oraciones. Lo mismo hace, por ejemplo, con las imágenes, ¿no? O sea, de repente, un perro está compuesto, la imagen de un perro está compuesto por un montón de píxeles. Estos píxeles se dividen también, o sea, en la misma cantidad de códigos que, por supuesto, son desmenuzados como para poder entender internamente en esa red neuronal qué es un perro y cuál es la imagen de un perro. Y a partir de ahí pueda reconstruir un perro en el futuro, pero también puede identificar nuevas imágenes que coincidan con un perro, ¿no? Entonces, ese aprendizaje que realiza, también lo realiza de la misma manera que lo hizo con las palabras, nada más que en este caso lo hace con imágenes. Y lo mismo pasa con audios, y lo mismo pasa con videos y con otros tipos de inputs que nosotros le podemos dar a la inteligencia artificial. Cuando vamos a imaginarnos qué pasaba, o sea, cómo fue que le enseñamos, o sea, a ver perritos, digo, o sea, nosotros, no sé si se acuerdan, pero la mayoría de las veces que estuvimos, o sea, respondiendo estos captchas o poniendo información en las redes o subiendo información personal sobre nuestras mascotas, cada vez que nosotros alimentábamos de alguna manera la red, por supuesto, esa información es de aprendizaje y sobre eso fue aprendiendo. Entonces, fue analizando cada una de estas datas, o sea, y pudiéndolas traducir en números y estadísticamente poder decir de repente cuando ve una imagen de un pájaro, hace todo su desengranaje, o sea, de lo que es la imagen en píxeles, mira en su red neuronal, que es los aprendizajes previos que tuvo de cómo se combinan estos posibles píxeles en una imagen, y a partir de ahí da una estadística de que esto es, por supuesto, puede ser un 80% es un pájaro, 10% es un perro, 10% es como se llama, un gato, probablemente sea un 5% un dinosaurio, digo, pero en definitiva, lo que va a dar es siempre una estadística, una respuesta estadística. Y por eso lo que es interesante de la inteligencia artificial en algún punto es que nosotros cuando vamos a interactuar, siempre nos va a dar respuesta. O sea, siempre nos va a dar respuesta porque siempre va a estar mirando justamente esta información que tiene y a partir de ahí creando nueva información y nueva data que, o sea, la va a tener, por supuesto, de su aprendizaje previo que realizó, o sea, y que fue justamente incorporándose a medida que nosotros fuimos interactuando con la inteligencia artificial. Lo más interesante de esto, o por lo menos lo que para nosotros, o sea, es relevante en el día de hoy, es que en definitiva, hoy la inteligencia artificial nos permite, por un lado, interactuar de una manera mucho más fácil, o sea, con un concepto tecnológico. Si nosotros imaginamos la tecnología hace algunos años, para aprender a manejar un sistema, teníamos que básicamente tener un manual, o sea, y poder aprenderse los comandos, o sea, y poder aprenderse las formas de conocer ese sistema. Hoy en día tenemos la posibilidad de interactuar de una manera mucho más amigable, porque le podemos hablar, le podemos escribir, pero digo, podemos interactuar como si fuese en una conversación, y esta idea de tener una tecnología conversacional es también un poco de lo disruptivo que trae la inteligencia artificial, pero por otro lado también podemos interactuar de manera de decirle, te doy un texto y me devolves un video, te doy un video y me devolves un texto, te doy un audio y me devolves una imagen. O sea, yo le puedo pedir de repente, o sea, ustedes tienen el chat de WhatsApp, o sea, el meta, donde le pueden decir, le graban un audio y le dicen, quiero una imagen de una fiesta de fin de año porque estoy... Y, o sea, les va a dar una imagen, o sea, de un audio que escucharon de voz de ustedes, ¿no? O sea, de lo que es esa interacción. O le puedo escribir, quiero que me crees una imagen de una persona caminando por tal lado. O hacemos un video de chicos jugando porque tengo que hacer una publicidad de no sé qué cosa. Todo eso, esa interacción multi, la verdad que también es revolucionaria. ¿Por qué? Porque baja mucho la barrera. Si antes yo tenía que escribir para poder, o sea, pedirle, yo hoy lo puedo hacer conversacional. Si antes tenía que decir, bueno, de repente, no sé, tengo que saber los comandos para poder, o sea,
manejar la inteligencia artificial. Hoy puedo hablar con la inteligencia artificial a través de lo que se llama esta técnica de prompt, que es las órdenes que yo le puedo dar a la inteligencia artificial, y puedo ir mejorando esas órdenes a medida que voy interactuando. ¿Por qué? Porque tengo esta capacidad de ver si el resultado coincide con lo que yo espero o debo ir modificándolo justamente para poder ir mejorando, o sea, esos resultados. Entonces, la capacidad que nosotros tenemos, que la verdad que es una capacidad que tenemos que ir desarrollando, pero que tenemos de poder preguntar, o sea, o poder pedir, es una capacidad que es capaz también nueva, pero, o sea, está dentro de lo que para nosotros es un aprendizaje bastante como de práctica y error. O sea, no significa que alguien tiene que saber prompting para poder hacerle preguntas o pedidos a la inteligencia artificial. Ese prompting lo podemos ir aprendiendo con algunas recomendaciones bien generales, ¿no? O sea, esto de decir, bueno, tengo que ser específico con lo que pido, tengo que darle algún contexto, tengo que darle alguna especificación si es que necesito algo mucho más específico y a partir de ahí ir aprendiendo. Entonces, ahí el mensaje es primero que baja la barrera para mí de lo que es la capacidad de interactuar con la inteligencia artificial, que como decía es un modo multi, o sea, un modo en donde nosotros podemos interactuar con diferentes medios. Y después, por otro lado, esto de practicar mucho para justamente ir mejorando nuestras técnicas, para ir mejorando también nuestros resultados. Entonces, hoy hay de todo tipo de interacción. O sea, yo tengo una interacción de que puede ir de, como les decía, de un texto a un texto. O sea, esto es, le escribo y le digo, necesito que me prepares un artículo referente a lo que tiene que ver con, no sé, el aprendizaje complejo de la tecnología de inteligencia artificial. Y me va a escribir ese artículo en texto. Pero también le podría mandar un audio y me va a escribir el texto. O le podría dar un video de YouTube, o sea, hablando del tema, diciéndole, haceme un artículo en base a este video de YouTube. O darle un video de YouTube y decirle, haceme un podcast, o sea, que me genere un audio. Entonces, las interacciones son multipropósito y la verdad que es lo más también interesante, o sea, de este momento que estamos viendo de inteligencia artificial. Hay muchas soluciones, o sea, que hoy nos dan, por ejemplo, la que yo les mostraba hace un ratito con el video, que es Agen. O sea, a ustedes les va a dar unas posibilidades impresionantes respecto de lo que es generar contenido. Y eso está disponible, o sea, en versiones incluso, o sea, que tienen hasta gran parte de su versión gratuita, ¿no? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo vamos A ver este video. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo vamos hasta ahora? Bien. Bueno, la verdad que es una alegría para mí estar acá compartiendo estas ideas respecto de lo que es la inteligencia artificial y cómo esto se puede utilizar en las áreas de gestión y, por supuesto, pensar juntos el futuro del trabajo. Bueno, ahí espero que si se escuchó bien. O sea, es un video que generé para esta charla, ¿no? O sea, es un video en castellano. Este mismo video, por ejemplo, con esta tecnología. Ciao, come state? Come stiamo andando finora? Beh, la verità è che è una gioia per me essere qui a condividere queste idee riguardo a ciò che è l'intelligenza artificiale e come questo può essere utilizzato nelle aree di gestione e, naturalmente, pensare insieme al futuro del lavoro. Bien, si ustedes se fijan, o sea, la versión primera es una versión en castellano, o sea, obviamente es la original. La segunda versión es una versión grabada, o sea, obviamente a través de la inteligencia artificial, que lo que hace es modificar el idioma original, o sea, que es el idioma es castellano, pasarlo al italiano, y no solamente, o sea, modificar mi video, o sea, en cuanto a lo que tiene que ver con el idioma y con el sonido, sino también lo que tiene que ver con la mímica, o sea, de lo que es el idioma. O sea, entonces, y casi, o sea, que también trata de igualar más o menos, hacer parecida a la voz, o sea, para mantener el mismo tono, o sea, y justamente poder adaptarlo a un nuevo video. Entonces, cuando nosotros miramos que de repente me cambia la voz, o sea, de castellano y lo replica en el idioma italiano, este tipo de tecnología ya está interactuando, como les decía, o sea, en modo súper multi, porque por un lado va a todo lo que tiene que ver con la parte de visual de video, va a la parte, o sea, de audio y voz, va a la parte de traducción. Entonces, interactúan o sea, muchos modelos de inteligencia artificial justamente para poder dar un resultado que para nosotros es de repente tener un video que me lo cambia, o sea, en la voz y lo podría cambiar a brasileño, o sea, portugués, a inglés, al idioma que uno quiere,
O sea, el otro día lo probé en francés, digo, o sea, y uno tiene un idioma propio, o sea, como llama un video propio en otro idioma que es casi, o sea, igual a como si estuviera hablando casi uno. O sea, entonces, esta técnica que ahora está así, todavía a uno le puede llegar a ver, no sé, algún detalle, bueno, seguramente en poco tiempo, sobre todo, va a seguir mejorando, pero esto ya está disponible, por ejemplo, para organizaciones donde de repente yo tengo un posicionamiento global y quiero dar un mensaje. Bueno, o sea, no es lo mismo hablar a la población en general, o sea, en el idioma local y que me vean a mí, no sé, como gerenta general o gerente general, hablándoles en el idioma local y, o sea, como si yo fuera que estuviese hablando en el idioma local, acerca mucho a las culturas cuando de repente uno antes miraba, no sé, conferencias, o sea, donde hablaban solamente en inglés, si sabía inglés bien, si no miraba el subtitulado y gracias si había subtitulado, y hoy en día estamos hablando de romper totalmente esa barrera del idioma. Y esto, por ejemplo, hay empresas que lo usan en vivo, o sea, esto es en vivo, ir modificando justamente, o sea, el mensaje para que, o sea, la barrera esta de comunicación baje. Entonces, esto es totalmente, o sea, me parece como un punto para tener en cuenta, dónde estamos en cuanto a las posibilidades. Si yo les digo que esto también, o sea, hay una cosa que para mí es como disruptivo, es, por ejemplo, que la inteligencia artificial también se está acercando a este concepto de poder leer un poco la mente de cada uno de nosotros. O sea, eso si yo les digo, me lo creen, no me lo creen, bueno, yo les voy a contar de qué se trata esto. Por ejemplo, hay todo un proyecto en la Universidad de China que lo que hacen es analizan, o sea, las imágenes que está viendo una persona y, o sea, esta persona las ve, o sea, y mientras ve las imágenes, está, o sea, siendo analizado por un tomógrafo, ¿no? O sea, el tomógrafo lo que hace es mira la actividad del cerebro, ¿ok? Y a partir de que mira la actividad del cerebro, puede tratar de predecir qué es lo que está mirando la persona, ¿ok? O sea, la persona mira imágenes y mientras lee en el cerebro. La inteligencia artificial, porque tiene, por un lado, la imagen que está viendo la persona y por el otro lado, la actividad del cerebro, lo que puede decir es, bueno, cuando se prende en determinadas zonas del cerebro, y, o sea, estas actividades tienen que ver con, no sé, determinadas fotos o videos, yo puedo tratar de predecir estadísticamente y generar la imagen que podría llegar a estar viendo la persona. Obviamente, cuando uno mira cómo esto se generó y cómo es la tecnología al principio capaz que no logra lo mismo o igualar la imagen, pero con el tiempo va mejorando. Entonces, de repente nosotros tenemos que hace 4 o 5 años, capaz las imágenes sean muy difusas, pero hoy en día tenemos, por ejemplo, esta situación, donde a la izquierda ustedes van a ver las imágenes que la persona estaba mirando al momento de ser evaluada por el tomógrafo, y a la derecha lo que tenemos son las imágenes generadas por la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, en algún punto, si se fijan, o sea, no sé, acá tenemos dos personas hablando, abajo dos caballos y caballos, una ruta y una ruta, arriba un perro y un perrito, dos cascadas, motociclistas. Digo, piensen, o sea, que de acá lo único que dice la inteligencia artificial es esa imagen de tomógrafo, de leer la mente, o sea, y por otro lado, tratar de asociarlas con imágenes que vio previamente, cuando esta persona estaba en esta interacción con las imágenes, y después trata de predecir qué es lo que estaría viendo solamente mirando el cerebro y la actividad del cerebro, ¿ok? Entonces, esta estadística, o sea, que justamente que les decía antes, ¿no? De predecir más o menos qué es lo que está mirando la persona y a partir de ahí reconstruir una imagen, es lo que para nosotros, o sea, es también un punto de avance muy grande. ¿Por qué? Porque esto ahora las imágenes son más o menos, pero digo, dentro de 10 años estas imágenes van a ser cada vez más perfectas y por supuesto nos va a permitir lograr interactuar de una manera mucho más fácil con la inteligencia artificial porque si existe un dispositivo, si se hace directamente a través de algún tipo de conexión con la inteligencia artificial, probablemente nosotros todavía sea más baja la necesidad de poder decirle y ordenarle a la inteligencia artificial porque vamos a tener la capacidad de casi, o sea, estar muy conectados con el pensamiento. Entonces, bajan para mí mucho la barrera de acceso. Y hoy en día también hay una tendencia, o sea que para ustedes es importante tener en cuenta, que es esta tendencia de la aparición de lo que son los agentes. O sea, yo les voy a explicar qué concepto es, pero básicamente la inteligencia artificial
va desde los chatbots, que es lo primero que nosotros vimos, que son estas inteligencias artificiales conversacionales, donde nosotros le preguntamos cosas y nos responden cosas, hasta un nivel 5, que es el que dice OpenAI, que es la empresa de ChatGPT, que serán las inteligencias artificiales que manejen organizaciones completamente manejadas por inteligencia artificial. Esto es, de repente, yo quiero hacer una campaña de marketing, ya voy a contratar una agencia, que la agencia pueda estar integralmente dirigida por inteligencia artificial, o sea, y que se encargue de hacerme estos videos que yo les mostraba, se encargue de hacerme la campaña y, o sea, conectarme con las redes, etc. Pero en el medio, o sea, bueno, tenemos un concepto que es el de agentes, que son sistemas que pueden tomar acciones en nombre nuestro, ¿no? ¿Okay? Esto está bastante ya desarrollado, e incluso, ahora les voy a mostrar un ejemplo, pero nosotros es como si tuviésemos alguien que puede ayudarnos a hacer cosas y nosotros lo único que tenemos que hacer es pedirlos. Ejemplo, estaban dando la otra vez un caso de retail, que lo que se dice de repente es, bueno, yo tengo una situación que resolver. Ejemplo, tengo que hacer una fiesta. Bueno, yo le puedo decir a la gente, mira, tengo que hacer una fiesta, necesito organizarla para tal fecha, tantos invitados. O sea, y se trata de un cumpleaños. Entonces el agente se va a encargar, en base a lo que yo le dije de órdenes, de decir, bueno, yo necesito resolver esta fiesta, bueno, tengo que buscar un lugar, tengo que hacer una lista de cosas para comprar para la fiesta, tengo que contratar un DJ, tengo que mandar las invitaciones, tengo que confirmar las presencias. Bueno, todo eso lo hizo a partir de una orden, o sea que yo tengo que organizar, tengo este problema. Pero después toda la resolución es de la gente. Entonces significa que la gente lo que va a hacer es algo en nombre mío, pero para la cual yo no le dije, o sea, cómo lo tenía que hacer, o sea, o el detalle, sino que va a desarrollar una serie de acciones en mi nombre. Y esto, la verdad, o sea, que es bastante revolucionario porque, en definitiva, cuando nosotros pensamos estas relaciones, ¿no? O sea, de, de negocio a consumidor, ¿viste? Eso se llama business to consumer o de consumidor a consumidor. Estas relaciones que existen, cuando uno piensa en la estrategia de marketing, por ejemplo, de repente uno antes le vendía directamente a la persona. Pero no va a ser lo mismo venderle a la persona que venderle a un agente que representa a esa persona. Imagínense, yo delego todas mis compras del mes o todas las cosas que tengo, muchas de las cosas que tengo que hacer en un agente. Bueno, esa interacción en el futuro puede ser que sea entre inteligencias artificiales, ¿no? O sea, entre agentes que estén representando o por un lado de la empresa o por un lado del consumidor. Y lo mismo yo pienso que puede llegar a ser una situación que se traslade después a las organizaciones, donde de repente pueda haber un agente que esté, de repente, no sé, o sea, pidiendo informaciones, pidiendo reportes, haciendo cosas dentro de la organización y, o sea, las personas tengan que interactuar justamente con este agente para poder ir haciendo esas tareas. Entonces yo de repente, no sé, históricamente tengo que hacer un informe mensual donde todas las áreas tienen que hacer un aporte de valor. Bueno, puedo delegarlo en un agente, o sea, el agente se encarga de recolectar cada una de las informaciones de las áreas y arma toda la presentación con todo lo que le fueron mandando cada una de las áreas. Y se encarga de hacer el seguimiento y se encarga de que esa consolidación esté preparada para el momento que yo tengo que hacer la presentación. Entonces, esto es algo que se viene fuerte, o sea, porque es algo que nosotros ya tenemos como posible o disponible. Esta es un video que lo que hace es muestra, o sea, cómo esta solución se llama Cloud, o sea, es como si fuera GPT o si fuera Gemini o Copilot, o sea, Cloud se llama. Sí, me gustaría que la investiguen porque es un GPT muy potente. Pero, por ejemplo, Cloud ya tiene la versión beta donde de repente yo le puedo pedir que haga una acción, o sea, y lo único que tengo que darle acceso, por supuesto, a mi computadora, ¿no? Y lo que está haciendo la computadora, perdón, el agente en la computadora es ir haciendo cada una de las acciones que tendría que seguir para poder cumplir con lo que yo le pedí. De repente yo le pedí que, no sé, genere un reporte. Bueno, si tiene que entrar a Internet, va a entrar a Internet. Si tiene que ir a buscar un archivo adentro de mi computadora, va a buscar un archivo. Si tiene que buscar una dirección, va a buscar una dirección. Pero todo eso no está cliqueando la persona que le está ordenando. La persona le dio una orden, que prepare un reporte que incluya algunas cosas. Bueno, y después el agente en la computadora actúa de una manera automática haciendo las acciones para poder cumplir con esa orden. Y eso ya está disponible, por ejemplo, como les decía, con Cloud, pero
Estos son versiones beta, pero pronto va a estar disponible para que nosotros podamos acceder probablemente en los sistemas de recursos humanos o a unos sistemas de inteligencia artificial que apliquen este tipo de solución. Bien, entonces, siguiendo con la siguiente slide, para mí hay como varias cuestiones que ustedes tienen que tener en cuenta porque cada industria que ustedes estén, todas estas soluciones aplican. O sea, si yo, todo lo que es desarrollo de software, por ejemplo, que es la primera columna, se espera que dentro de los próximos, no sé, 5 o 10 años, el 30 al 40% del desarrollo del software pase a ser directamente hecho por la inteligencia artificial o soportado fuertemente por la inteligencia artificial. Entonces va a cambiar mucho, por ejemplo, todo lo que es el concepto de desarrollo, se va a simplificar. Todo lo que es conocimiento, seguramente ustedes lo trabajan mucho, que es la generación de información, la generación de extracción de información, hacer clasificaciones de datos. Y después, por ejemplo, bueno, IA conversacional es los ChatGPT, que seguramente han tenido por lo menos interacción con alguna versión de alguno de ellos. La generación de contenido es hoy muy fuerte, o sea, como les mostraba un video donde de repente alguien puede hacer esa solución, por ejemplo, o sea, que les mostré hace un ratito, empresas ya la están usando para hacer los onboard, o sea, todo lo que son las inducciones y las graban integralmente con este tipo de videos, o sea, ya tienen videos de calidad que lo pueden grabar en muchos idiomas, que, o sea, solamente tienen que pedir a la inteligencia artificial que le genere el texto y después pegarlo en el video para que le genere el video. Digo, y solucionan un problema, o sea, donde de repente, o sea, capaz un tipo de entrenamiento o una inducción era muy compleja, o sea, para poder tenerla en una misma versión para todos los países, y esto es hablando de horas de trabajo, ¿no? O sea, y esto comparado con lo que podía llegar a ser el acceso a ese tipo de soluciones hace unos años, hoy te resuelve en poco tiempo un problema que a veces puede llegar a ser grande, o sea, sobre todo para organizaciones que no cuentan con un gran presupuesto. Esto estamos hablando de versiones que son casi gratis, ¿no? O sea, y si se paga algo, se paga una licencia muy chiquita, o sea, donde si comparás, o sea, el beneficio contra lo que tuviste que invertir, que a veces son $20, bueno, es mucha la ventaja de poder usarlas. Y después, muy fuerte, o sea, todo lo que es análisis de datos, o sea, todo lo que es data analytics para mí, porque de repente te trae la posibilidad de interactuar de una manera que no sabías que podías interactuar. ¿Por qué? Porque vos le pedís a la inteligencia artificial que te genere conexiones entre los datos que a veces vos ni siquiera tenías. Un ejemplo grande es cuando nosotros agarramos la data cualitativa, o sea, de las encuestas de clima, por ejemplo, que hablamos de los comentarios. O sea, una cosa es los datos donde la persona te responde de 1 a 5 si está satisfecha o no está satisfecha. Pero otra cosa es tirarle los 50.000 comentarios que a veces no están ni conectados y pedirle que te saque algo de información de eso, o sea, donde empiece a hacer relaciones respecto de si encuentra algún patrón, si encuentra alguna problemática que se repite y sobre eso me pueda llegar a acciones. Así que este tipo de cuestiones de cuáles son los casos de uso que se aplican a todas las industrias es muy importante porque yo puedo acá ir mirando qué cosas me pueden aplicar a mi negocio. Entonces, un punto principal que quiero que se lleven es esto. Yo coworkeo con la IA. O sea, hoy no podemos no trabajar en conjunto con la IA. O sea, tenemos alguien que nos puede ayudar con el contenido que hacemos, con los mails, con mejorarme los procesos que yo tengo, con entrenarla para que me pueda acompañar a las reuniones. O sea, nosotros en un equipo de trabajo hoy podríamos poner inteligencia artificial que nos escuche en la reunión, nos haga la minuta, mande los mails de post para poder tomar acciones, pueda preparar reportes, pueda analizar. Me puedo sentar con la IA, grabar una entrevista de trabajo y después que me diga si de acuerdo al perfil le pareció que estaba bien lo que dijo el candidato, si me estaba mintiendo con algo, si no sabía de un tema. Digo, podemos trabajar en conjunto con la IA para potenciar nuestro trabajo. Así que no podemos no coworkear hoy con la IA. O sea, este concepto, llévenselo, es como tener el sueño de decir, tengo un empleado al lado mío, o sea, para que trabaje conmigo, o sea, y estamos hablando de a bajo costo o gratis, como les decía, ¿no? Después hay 4 o 5 cosas que ustedes tienen que tener en cuenta. Para mí, mucho mejora el tema de los tiempos, obviamente la productividad, y las 2 capacidades para mí principales de una organización, escuchar y hablar con la gente. Hablando, o sea, yo les comenté esto, bueno, perdón, productividad, esta cuestión, o sea, decir, bueno, si yo tengo una gente que me ayuda en analizar CVs, o sea, y a partir de ahí, o sea, me puede dar de repente, o sea, no sé, los mejores candidatos para empezar a hacer entrevistas y después yo puedo hacer las entrevistas, grabarlas,
o sea, analizarlas y después llegar a una terna final para tomar la decisión, todo ese proceso de ahorro de tiempo lo tengo que contar como un beneficio que a mí me genera una mayor productividad. O sea, si yo antes tenía que leerme 100 CVs y ahora tengo que leer solamente 10, bueno, probablemente eso me ayude a mejorar los tiempos que yo tengo que tener para poder llegar a un resultado, pero por otro lado, o sea, que yo sea más acertado en base a, por ejemplo, no sé, poder, o sea, presentar un perfil y una terna en menos tiempo de lo que antes me llevaba capaz de hacer todo ese trabajo. Esto de comunicar, como les decía, hablar con la gente, hablar en los idiomas que corresponden, generar videos, o sea, esto de decir, tenés que estar grabando videos, tenés que estar haciendo comunicaciones. De repente hoy querés comunicar una política de vacaciones, estamos cerca del fin de año, y no lo querés hacer de una manera aburrida, bueno, tenés una solución, te grabás un podcast, o sea, y te lo hace automáticamente. O sea, vos cargás la información, o sea, en la inteligencia artificial, le pedís que te haga un podcast, o sea, y vos lográs de repente, no sé, distribuir una política de vacaciones que querías hacerlo de una manera novedosa en un formato que la gente va a escuchar porque está más acostumbrada a escuchar podcasts que a leer políticas de empresas, ¿no? Eso estamos de acuerdo. Después, o sea, el tema de escuchar a la gente, o sea, poder tener chatbots que estén en contacto con la gente, sabiendo qué está pasando, qué problemas hay. O sea, esto son soluciones que de repente la inteligencia artificial lo que hace es random, estar conectándose con diferentes personas en la empresa y preguntándoles qué les pasa, cómo están, si necesitan algo, cómo está, qué problemáticas tienen. Y a partir de ahí, no solamente, o sea, poder medir cómo está el clima una vez al año, sino poder ir viendo cómo están las cosas todo el tiempo. Y no es lo mismo, o sea, que la gente pueda entrar a un chatbot, o sea, preguntarle cosas y solamente tenga un menú para responder la inteligencia, el chatbot, que esa pueda entrar y preguntarle cosas, hacerle comentarios y la inteligencia artificial pueda responder con mucho más contenido justamente porque tiene la capacidad. También una solución que ustedes pueden probar, o sea, no sé, chatbase.co, ahora después les escribo algunas más, o sea, en el chat. Pueden probarla ustedes, o sea, y mirar, pueden jugar una versión gratuita y ver cómo se puede generar un chatbot de nada, o sea, y con poco conocimiento. Y después las experiencias. Yo creo que esa experiencia es decir, bueno, de repente la inteligencia artificial te ayuda a rellenar no sé, una descripción de puesto. Yo antes tenía, como jefe o jefa, tenía que, para poder, o sea, empezar una vacante, rellenar un perfil de puesto. Bueno, ahora le puedo pedir, en muchos sistemas ya está disponible, bueno, rellenámelo con cómo sería la mejor descripción de puesto para, no sé, un marketing consultant y sin necesidad de darle muchos más datos. O sea, esto es que la inteligencia artificial pueda, ¿no? Justamente cumplir con algunas tareas. O de repente, si antes la experiencia de un candidato o una candidata en una empresa era entrar a la página y ver qué posiciones había y a partir de ahí aplicar. Bueno, hoy podemos hacerlo al revés. La persona sube su CV y a partir de ahí, o sea, la inteligencia artificial de la organización mira las experiencias de esta persona y le dice qué posiciones son las que están disponibles de acuerdo a su perfil. Y si no se guarda el CV y el día que haya una posición disponible, va y la contacta. Y esto cambia mucho la experiencia con la gente. Así que, o sea, como para nosotros, me parece concentrarnos en qué podemos hacer. Por un lado, o sea, esto de trabajar mucho en el upskilling de algunas habilidades, ¿no? Para mí el upskilling va en dos lados. O sea, el upskilling va de habilidades, por supuesto, para empezar a manejar técnicamente algunas de estas cosas. No es mucho el entrenamiento que necesitamos, pero básicamente poder llevar a la gente a que se anime a jugar y a trabajar con estas cosas, porque la productividad explota. Y por otro lado, o sea, decir, bueno, también debemos desarrollar otras habilidades. Todo el tiempo que nos va a dejar la inteligencia artificial la podemos destinar a desarrollar nuestros soft skills, comunicarnos mejor, hablar mejor con la gente, trabajar justamente el trabajo en equipo. Bueno, hay que trabajar, o sea, las habilidades, por supuesto, para interactuar con robots o con IA cuando esto esté integralmente dentro de los trabajos. Muchas empresas y organizaciones ya están metiéndolo dentro de sus procesos de producción de servicios. Mirar mucho el tema de los datos, o sea, por supuesto hay una cuestión ética atrás de esto para no poner en riesgo datos muy personales. Nosotros tenemos que ver que esto sigamos algunas de las políticas que, por supuesto, las empresas tienen y sobre todo el cuidado de los datos. Y después, para mí lo dejo para lo último, para mí es lo primero, es el tema de estrategia de datos. Si uno tiene que hacer algo de acá en adelante, es empezar a trabajar la estrategia de datos, es cómo nosotros tenemos los datos. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial, como les contaba, se
nutre de esa de información. Si nosotros queremos usar fuertemente la inteligencia artificial dentro de la organización, tenemos que alimentarla de alguna manera con nuestros datos organizacionales. Entonces, si yo tengo que empezar a ver dónde tengo las bases de información de, no sé, las encuestas de clima, de lo que es todo lo que tiene que ver con las performances, los salarios, o sea, la data de personal, las interacciones de la gente, todo eso tengo que empezar a ver que lo tengamos de manera disponible para después poder interactuarlo e integrarlo dentro de la inteligencia artificial. Datos, para que se den una idea, esta estrategia de datos es importantísima. ¿Por qué? Porque más o menos se estima que el 80% del éxito de un proyecto de inteligencia artificial tiene, o sea, correlación con tener bien o muy bien preparada la parte de los datos. Así que, como para cerrar y dejar algunas preguntas si hay, bueno, hay una frase que, o sea, me parece que es interesante para acá, que es, en un mundo para mí cada vez más tecnológico, la mayor fortaleza para nosotros que somos personas de recursos humanos es y sigue siendo nuestra humanidad. Así que sigamos alimentando eso, porque para mí la gran ventaja con la cual nos encontramos es que cuanto más tiempo tengamos disponible a través de estas herramientas, mejor nos vamos a poder conectar con las personas. Así que bueno, muchas gracias. Voy a dejar igual algunas preguntas que veo ya en el chat, voy a ir contestando. Pero bueno, me gustaría que si alguno tiene preguntas o sea, o quiere hacerlas, me las vayan comentando como para ir contestándolas. Ahí yo ya habilité, si alguien quiere hacer preguntas pueden levantar la manito y ya habilité para que puedan hablar en el micrófono si así Bueno, vamos, Mariano. no, hay muchas, para lo que es, la verdad que las IA, ahí me hablan de selección de CV, por ejemplo, de analizar entrevistas. Todo lo que tiene que ver con las que graban, o sea, entrevistas, hoy ya hay varias versiones, cualquiera que esté disponible son útiles, así que yo en general trato de ser bastante agnóstico en cuanto a soluciones. Algunas que veo que son más específicas les voy pasando. Por ejemplo, para selección para lo que es seleccionar CV, o sea, ya el propio ChatGPT o Gemini le puede permitir, o sea, poder analizar CVs contra perfiles de puestos y a partir de ahí analizar cuáles son los más correctos. Pero hay cualquier versión, o sea, que a ustedes les permita justamente la grabación de la entrevista. Después ustedes la pueden analizar con ChatGPT o alguna versión que ustedes tengan disponibles de, como les decía, grandes modelos de lenguaje. Después hay una pregunta que está muy buena, o sea, esta de si hay como plataformas de IA específicas para empresas. No hay sistemas, no hay un software entero que gestione todo lo que es recursos humanos hoy desde la IA, pero sí ya muchas de las grandes empresas que tienen software de gestión ya fueron integrando dentro de sus partes o sus módulos inteligencia artificial. Como les decía, no sé, si vamos a las grandes empresas que hoy proveen software, probablemente cuando vayas al módulo de descripción de puesto, cuando vas al módulo de, no sé, de evaluación de desempeño, van a tener algo de inteligencia artificial para que rellenes parte de lo que es ese trabajo. Después, por otro lado, existen como, o sea, van creciendo hoy, o sea, porque van surgiendo, cosas específicas para medir algunos temas. Por ejemplo, si yo les hablo de, bueno, encuesta de clima, ya hay soluciones que son específicas para encuesta de clima. Después me escriben cualquier cosa, o sea, y vamos viendo cuáles son. Pero, o sea, ahí lo que tiene de bueno para mí, esta tecnología, como cualquier tecnología cloud desde hace unos años, es que ustedes pueden comprar lo que necesitan. O sea, si tienen un problema específico de, no sé, quieren medir el clima, no tienen que hacer una gran inversión de un gran sistema que dentro del sistema les traiga clima, sino pueden ir y comprar la solución de clima y ya empezar a trabajar con ese tema, justamente ¿por qué? Porque lo que les permite es empezar muy rápido, o sea, porque simplemente conectar, o sea, o contratarlo y poder implementarlo para usarlo, y hoy es mucho más fácil. Entonces, lo que generalmente recomiendo es, primero, antes de ver qué es lo que van a implementar, buscar bien cuál es la solución, o sea, que ustedes necesitan, y qué es lo que sería
el alcance del proyecto. Eso es lo más importante, poder acotar el alcance del proyecto de ustedes, de lo que quieren resolver. Capaz que, bueno, tienen un problema general, o sea, tienen que resolver varias cosas, pero si solamente, no sé, tienen que enfocarse en clima, en analytics, en, no sé, en la parte de selección, bueno, busquen la solución específica, porque muchas veces hay soluciones accesibles y que justamente tienen esa solución ya armada. Y si no, dentro de lo que es la parte más general, las empresas pueden contratar lo que es las versiones corporativas de lo que sería la inteligencia artificial y que les permite estar en un contexto más seguro. O sea, si no es lo mismo entrar en un Copilot no, o un Gemini dentro de lo que es el ámbito corporativo porque va a tener algunas medidas de seguridad más grandes, o sea, ustedes pueden trabajar dentro de un GPT que de repente ya tenga algunas medidas de seguridad. Y es muy importante esto, por ejemplo, por el tema de los datos. Entonces, ustedes pueden trabajar en esas versiones. Y si trabajan en versiones abiertas, que también lo pueden hacer porque, o sea, obviamente está disponible la tecnología, bueno, cuiden el tema de, bueno, qué es lo que van a subir, o sea, justamente para cuidar el tema de los datos. Pero se puede trabajar anonimizando los datos, o sea, qué sé yo, de repente pueden no subir los datos más personales de la gente, pero sí pueden obtener resultados en base a ese análisis y después, o sea, volver a conectar los resultados con los datos sin necesidad de haberlos compartido dentro del GPT. ¿Qué más? En el onboarding, ahí les había pasado, Eigen es la herramienta. Esta herramienta es tremenda. O sea, Eigen tiene, o sea, todo lo que es la generación de contenido, la generación de las traducciones, tiene avatars para poder, o sea, practicar, por ejemplo, cuestiones de lo que es la interacción. Por ejemplo, si yo soy un agente de ventas y tengo que practicar una venta, bueno, tiene un avatar para poder practicar y lo puedes practicar en tu idioma. Así que investiguen porque hay de todo como para ir viendo herramientas. Y todas las herramientas como que surgen, no sé, si les digo, o sea, semanalmente parece mucho, pero como que todas las semanas aparece algo nuevo. O sea, desde las herramientas que generan contenido visual hasta las que, por supuesto, generan todo tipo de contenido, audio, esta de podcast, por ejemplo. Bueno, ahí, por ahí me pregunta si para parte de recursos humanos hard hay avances. Es toda la parte por ejemplo, de control de novedades, todo lo que es la parte de generación de políticas, o sea, de sanciones disciplinarias, de automatización de las sanciones, automatización de los controles de la liquidación de sueldos, todo lo que tiene que ver con generar analytics para poder tener determinadas informaciones respecto de cómo no sé, o sea, encuesta de satisfacción, toda la parte más dura de esa, hay un montón, o sea, y eso es casi, como le diría, las soluciones que están disponibles ahí de manera gratuita. Ahí tenía una mano levantada, ¿el mundo había levantado la mano? Hola, sí, ¿qué tal? En principio, muchas gracias, Mariano, muy No, claro al contrario. todo. Tenía una pregunta que tiene que ver con el mundo digital y el mundo analógico de las organizaciones, porque lo que voy viendo es que la inteligencia artificial opera básicamente fuertemente en el mundo digital. Si no, no podría operar, ¿no? Porque trabaja digitalmente. ¿Qué pasa con el mundo, con el mundo analógico, con los conflictos, con las emociones, con los procesos de equipo? ¿Cuán cerca está hoy en día o no? ¿O todavía es como parte de la creatividad, que todavía, digamos, hay dudas acerca de la capacidad de la inteligencia artificial de ser creativo? ¿Cuánto está cerca o lejos o qué pasa con esos procesos, ¿no? Lo pensaba también con un tema de la agilidad, que es la resolución de problemas complejos donde no hay información, ni siquiera quizás en la inteligencia artificial están las soluciones. Te puede ayudar, pero hay una creación que le pertenece al humano. ¿Qué ves ahí? Me había muteado, perdón. Muy buena pregunta, o sea, porque hay dos cosas ahí como para pensar. Una, por un lado, obviamente lo que no esté dentro de lo que es el mundo digital, la inteligencia artificial se lo pierde, pero si tenemos la capacidad, de repente, no sé, de participar en una conversación con la inteligencia artificial, podríamos hoy medir la emocionalidad de una conversación, o sea, incluso en la lectura te podría tratar de hacer esa detección. Más allá de eso, yo lo que creo es
nosotros para poder tomar mayor provecho de la inteligencia artificial tendríamos que tratar de ir llevando todo lo que nos queda de analógico a digital. Pero hay cosas que probablemente no nos queden para nosotros, o sea, para seguir siendo más humanos, o sea, para seguir dejándolo dentro de ese mundo analógico. Entonces, la gran ventaja justamente que veo acá es que nosotros tenemos que buscar un equilibrio entre lo que pasamos a lo digital y lo que volcamos de alguna manera al mundo de la inteligencia artificial y lo que nos quedamos. Porque en algún punto sí nos va a ayudar, por ejemplo, a ahorrar un montón de tiempo en un proceso. Bueno, si antes cuando atendía a una persona que venía a la oficina de recursos humanos, o sea, con un problema, yo le podía dar 15 minutos, 20 minutos, y, o sea, eso era un montón, y a veces, o sea, la atención capaz no era de la mayor calidad posible porque no lo podía destinar todo el tiempo. Digo, bueno, prefiero tener media hora más, poder destinarle tiempo de calidad a la persona, poder entender su problema, poder ayudarla con un consejo, con lo que sea, y no tener que estar corriendo porque tengo que hacer cuestiones que se las podría estar delegando a la inteligencia artificial. Entonces, la gran ventaja que nosotros tenemos es de encontrar ese justo equilibrio entre decir, bueno, todo esto que puedo automatizar lo paso a la inteligencia artificial porque me va a traer mayor productividad y el tiempo que me queda lo destino de manera de calidad a la gente, que justamente a veces siempre nos va a faltar tiempo para atender a las personas. Eso, todo lo que están acá, creo, si están, siempre nos va a faltar tiempo en la agenda y aparte la agenda de recursos humanos tampoco es muy predecible que digamos. Entonces, yo creo que es eso, encontrar el equilibrio, digitalizar todo lo que podamos, por supuesto, porque o sea, hay que encontrar estas ventajas, no hay que perdérselas, pero por otro lado, bueno, aprovechar el tiempo que nos queda para estar más con la gente. Ahí, gracias, Edmundo. No sé si queda alguna otra pregunta. Ahí me preguntan sobre si existen regulaciones legales sobre IA. En las empresas todavía hay, o sea, hay mucho por trabajar. De hecho, en Argentina, en diferentes ámbitos, las cámaras de software, cada uno de los ámbitos que tienen que ver con esto están trabajando en regulaciones. Seguramente, o sea, eso pronto vamos a tener algún tipo de ley o de marco. Hay ya Europa, o sea, y pico en punta, o sea, tiene regulaciones mucho más específicas. Seguramente esos modelos vayan pasando al resto del mundo, pero todavía específicamente para empresas no. Sí hay mucho de políticas internas, por ejemplo, las empresas empiezan a restringir esto de que no se puedan compartir datos en los GPTs públicos, que se trabaje con datos anonimizados, ese tipo de cosas que, bueno, son bastante parecidas a cuando no existía la inteligencia artificial. Siempre tuvimos que cuidar capaz los datos, o sea, o no tuvimos que tener el riesgo de perderlos quizás, o sea, en algún lugar público. Bien, ahí Silvana, tenés levantada la mano. Hola, ¿qué tal, Mariano? Bueno, gracias, antes que nada, súper interesante, buenísima la clase. Te hago una consulta con respecto a lo que mencionabas de herramientas para selección. ¿Hay algo o hay alguna app que haga de interfaz con, por ejemplo, ChatGPT para lo que es entrevistas? Que creo que mencionaste algo sobre, bueno, la lectura esta de si en el video si se graba y después cómo, porque yo, por ejemplo, uso ChatGPT, uso Gemini, uso Cloud. ChatGPT me gusta porque es como más mano, pero no sabía esto de que se podía de alguna manera, a ver, digo de forma casera, ¿no? Obviamente me imagino que hay hoy apps, hay para todo dentro, pero digo, si vos sabés de algo que se use, o de ChatGPT, cómo se puede usar alguna interfaz como para leer características con un video grabado para lo que es selección, ¿tenés idea? Sí, o sea, bueno, el ChatGPT mismo podés usarlo. En las versiones, o sea, pagas, tenés la posibilidad de subir videos, o sea, y lo mismo pasa con Gemini. Hay una que empecé a probar hace poquito que se llama Notebook LM, o sea, esa es muy buena, eh, que les permite, o sea, subir videos, o sea, y sobre eso pueden interactuar con los videos a través de un chat con la inteligencia artificial. Esto es sobre el video poder preguntarle cosas. Entonces yo creo que para lo que vos decís, o sea, capaz que para interactuar con el video en un caso de selección, ¿Cómo para mí Notebook LM te puede funcionar. Ahí la escribí en se el chat. deletrea? Ay, ¿me lo deletreas como para que lo Sí, escriba y después investigo? hey, Notebook LM. Gracias, buenísimo. Y después te hago una consulta, esto ya es más desde la ignorancia.
Porque yo la realidad es que uso mucho ChatGPT y siempre mi duda es si luego esta información que yo subo, sobre la cual estoy consultando, si luego es utilizada, ¿no? Como para esta gran database, digo, porque no, porque uno sube a veces ahí información que, este, eso es una duda que siempre tuve. Bueno, a ver, o sea, el tema es cómo es utilizada la información. O sea, la información generalmente que nosotros subimos es información que sirve también para entrenar al modelo. Entonces, o sea, hay informaciones que probablemente estén disponibles, pero no van a ser utilizadas, no deberían ser utilizadas en el formato que nosotros pensamos que se pueden utilizar, que de repente para, no sé, o sea, saber más sobre una persona en particular. Lo que les va a servir es el perfil de lo que vos usás, o sea, o cargas en inteligencia artificial. Esto siempre lo digo, de repente las empresas saben el perfil mío, o sea, pero no me conocen como Mariano Battistotti. Las empresas que tienen la información, que son las redes sociales o ese tipo de empresas, me conocen a mí como una persona que vive en determinado barrio, que trabaja en determinado lugar, o sea, que, no sé, consume determinadas cosas, que hace determinado deporte. O sea, me va a conocer por un perfil en base a todas las cosas que yo voy interactuando y sabe de mí. Pero es un perfil que es como ustedes lo habrán visto en alguna de estos documentales de redes sociales, lo único que hace es ver si me puede vender algo a mí en algún momento. Ahora, lo que es el ChatGPT, toda la información supuestamente se usa para entrenar al sistema, al modelo, y no necesariamente lo individualiza como para poder tener un registro tuyo en particular de manera individual. Ahora eso no lo sabemos, y tampoco sabemos si Claro. efectivamente lo usa o no lo usa, pero lo que está planteado es que se usa solamente para esta cuestión de entrenamiento del modelo. Y bueno, lo que sí, todo lo que vos vas registrando lo podés tener en diferentes conversaciones que se mantienen y, o sea, eso ayuda a la inteligencia artificial a aprender más de vos para darte mejores respuestas. Devoluciones. Perfecto. Bueno, Exacto. muchas gracias. No, al Excelente. contrario, Muchas gracias. Un buen al día. contrario. Igualmente. María Pía, ahí te veo la mano levantada. Sí, ¿cómo estás? La verdad que ¿Cómo nada, andás? agradecerte la practicidad, cómo uno se va acercando también, digamos, a esto nuevo. Sí me interpela mucho el tema de, bueno, de nuestro rol, ¿no? Esto que los que estamos desde lo analógico, trabajamos con las personas, cómo poder reforzar, digamos, estas herramientas para ganar tiempo. Me ha parecido como muy claro, ¿no? Cómo poder trabajar con la persona. Y sí me sigue interpelando el hecho de que el análisis de los CV, o sea, si en eso también no estoy perdiendo algo que me permita conocer a este otro, que quizás la IA no lo seleccionó, bueno, cómo ir buscando un equilibrio, ¿no? Entre la fortaleza que tiene también la tecnología y la fortaleza que tenemos que tener los profesionales que trabajamos también con las personas y no olvidarnos, ¿no? de esta parte de la humanidad. Es como que, bueno, me llevo muchas preguntas desde mi rol, yo trabajo en educación, trabajo muchísimo con gente, y bueno, pero a la vez también las fortalezas que uno tiene que agarrar de todo esto nuevo que se viene, ¿no? Ni amigarse y bueno, buscar el equilibrio. Así que nada, gracias. La verdad que siempre es bueno abrir la cabeza y saber que hay cosas nuevas para seguir aprendiendo y fortaleciendo la institución y bueno, profesionalmente también. No, al contrario, no, gracias por lo que comentás. La verdad que, por supuesto, para mí, o sea, y esto es un poco la responsabilidad que tenemos nosotros como profesionales dentro de recursos humanos y conectados con recursos humanos en general, eh, de entender, o sea, en dónde nosotros tenemos que mantener, o sea, nuestra conexión humana, como les decía antes, o sea, es el momento donde más se van a valorar los power skills, los skills de empatía, de liderazgo, de comunicación, de trabajo en equipo. ¿Por qué? Porque, o sea, todo lo demás lo vas a depositar en una inteligencia artificial que cada vez va a ser más fácil de usar. Entonces, la parte tecnológica antes era capaz lo más difícil de aprender, bueno, lo vas a poder poner, o sea, en manos de un tercero y vos te podés dedicar, o sea, justamente a desarrollar mucho más las capacidades humanas, que me parece que es lo más importante. Y después, por otro lado, bueno, no nos olvidemos de vuelta el fondo, ¿no? O sea, esto de decir,
Bueno, yo tengo que leer 100 CVs, o sea, leía yo en esos 100 CVs a conciencia, con todo el detalle, o sea, no perdiéndome ningún dato, qué sé yo, o capaz que, o sea, no era tan así, y con los 10 primeros me sesgaba, o sea, y después los otros 90 casi que me había quedado con los 2 3 candidatos primeros. Si logro que alguien lo haga un poco más objetivo, bueno, capaz que digo, bueno, no leo los 100, tampoco leo 3. Digo, le puedo pedir 20 o le puedo pedir, ordename de 1 a 20 los que a vos te parecen. Y seguramente voy a estar mucho más cercano de, o sea, una mejor selección, ¿no? O sea, esto de decir, hoy, por ejemplo, en medicina, y esto de vuelta, nosotros confiamos en los médicos sin toda la experiencia médica, ¿no? Pero de repente, para poder detectar, por ejemplo, no sé, enfermedades graves, o sea, en una radiografía, en una tomografía, de alguna manera descansamos en que el médico o la médica haya visto suficientemente la casuística como para decir, bueno, acá puede haber un problema. Imagínate que un programa entrenado con toda la información del mundo te puede decir mucho más fácil, o sea, si está viendo o no está viendo algo grave. Entonces, nosotros no tenemos que decir es una cosa o la otra, porque, o sea, yo no puedo decir es mi médico que confío o mi médica que confío o es la inteligencia artificial. Yo tengo que decir, ese médico tiene que trabajar con la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque el diagnóstico va a ser probablemente mucho más certero si se combinan las dos miradas. O sea, la de la inteligencia artificial que mira mucha más casuística más la experiencia médica. Entonces, nos pasa lo mismo a nosotros. No nos podemos olvidar de tener la inteligencia artificial de aliada, no nos podemos olvidar nosotros de ser humanos con las personas. Bien, bárbaro. No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, última oportunidad para hacer alguna otra pregunta, Mariano, ¿te parece? Y si no queda nada más por responder, hacemos un cierre. Bárbaro, bueno, gracias. Ahí me están pidiendo la lista de las ideas de vuelta. Yo por ahí puse algunas. Pero cualquier cosa, bueno, en el chat están, o sea, las escribí. Cualquier cosa, si no me escriben. Y nada, o sea, hagamos de esto, o sea, una comunidad de aprendizaje. Como le dice, nadie sabe más que otro u otra, sino que, o sea, capaz vamos conectándonos más temprano con la información. Pero lo bueno de esto también, o sea, que esto explotó en marzo, abril y la verdad que no hay mucha gente que se esté metiendo de manera rápida, así que, o sea, quien entienda este potencial, la verdad me parece que va a ser un diferencial. Mariano, ¿te parece? Te comprometo acá en vivo, porque hay en el chat muchas personas que querían como un listadito de algunas de las Sí, plataformas y aplicaciones que estuviste paso, sí, sí. mencionando. Capaz que lo que podemos hacer es, vamos a mandar un mail con la clase grabada para quienes quieran volver a verla, y la pasamos con un listadito por mail y también con el contacto tuyo para quienes quieran contactarte por LinkedIn, por Instagram o por algún otro medio, mandamos toda la información junta, ¿te parece? Dale, perfecto, espectacular. Bueno, un Bueno, placer. excelente. Bueno, muchas gracias a todos. Mariano, te dejo el cierre. Gracias a todos por participar en esta clase. Estamos en contacto.